A esta predicación la titulé La avaricia y vamos a comenzar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 15. Dice, esto es lo que dice Jesucristo nuestro Señor, dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La vida que tenemos en este mundo no depende de nuestras riquezas, no depende de las cosas materiales, no depende del carro, no. Dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Y si sabemos que por Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿qué tenemos? Lo mínimo que tenemos que hacer es hacer todo lo que le agrada a Él. Porque cuando no somos agradecidos, pues somos lo opuesto, malagradecidos. Aquí nada más hay dos: el camino ancho y el angosto, el bueno y el malo, el agradecido y el malagradecido. Aquí no hay tantas para escoger. Tú decides con quién quieres caminar. Y cuando la avaricia entra en la vida de la persona, ya no es algo natural, es sobrenatural, porque son espíritus inmundos, insaciables, que no los vas a controlar ni los vas a saciar. Porque si tienes, quieres más, y quieres más, y quieres más. Llámese un terreno, llámese un carro, llámese dinero, llámese lo que sea. Por eso es fundamental depositar nuestra vida, nuestra familia, nuestra esperanza en Jesucristo. No depende del dinero. Ayer que estábamos en el jardín, gloria a su nombre, que es sobre todo el nombre de nuestro Padre Celestial, estábamos hablando y predicando la palabra. Y ahí pasó en el jardín el doctor, el que es el dueño de ahí de la clínica Guanajuato, con un andador ayudándonos. Siendo doctor, el dinero no lo va a sanar. El dinero no es suficiente para tener vida y vida en abundancia. Por eso no tenemos que tener nosotros la esperanza en el dinero, ni estar con ese espíritu que esté atormentando nuestro hogar, nuestra familia, nuestro entorno. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Señor. Hay gente multimillonaria, no millonaria, multimillonaria que se muere. Y se mueren de cáncer, se mueren de diabetes, se mueren de un parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque confiaron en sus riquezas. Porque el anhelo de esas personas fue la avaricia. Y empezaron a hacer bienes materiales, casas, terrenos, dinero. Como esta persona que está encerrada en Estados Unidos. Personas avariciosas. 700 y tantos millones de dólares que le robó a la nación y con el narcotráfico. ¿De qué le sirvieron si hoy está en la cárcel? El pecado tarde o temprano te va a exhibir. Si tú no exhibes al pecado o lo confiesas, el día de mañana el pecado te va a exhibir lo que realmente somos nosotros. Por eso es fundamental y importante confiar en nuestro Señor y arrepentirnos de nuestros pecados, para que Él sea que nos tome y sea que Él que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder tomar decisiones que sean gratas delante de sus ojos. No conforme a lo que yo piense, a lo que yo crea, no. Conforme a lo que Él nos enseña a través de su palabra. Dice el 16, entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y 18, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. El 19, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Y el 20 le dice Jesús,
Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has adquirido? Hay muchos que se afanan en querer hacer riquezas, y entra un espíritu demoníaco de avaricia, insaciable, incontrolable, que dejan de comer, que dejan de dormir, porque hasta el mismo sueño se les va. No solamente se les va el sueño, viene un espíritu ahí de confusión a sus vidas, un espíritu de insomnio, que no van a estar pensando qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Ese tipo de personas, Satanás las tiene bien atrapadas y bien agarradas, y ese tipo de personas no van a durar aquí en este mundo, porque se enferman a través de la avaricia, o Satanás se los mata, porque vienen y los secuestran. Cuando los vienen y los secuestran, hasta les da lo que no. Y a veces en un encuentro así repentino les viene hasta los diabetes, y un susto que les ponga la pistola. ¿Y de qué les sirvió tanto afán? ¿A quién se lo vas a dejar? Pues para el que venga, porque si eres viuda o eres viudo, pues tienes ante la ley de nuestro Señor el derecho legal de casarte, y ya no lo va a disfrutar quien se murió, ahora lo va a disfrutar el que llegó. Y ese nada más la mente. Examinen las cosas. Por eso tenemos que ser uno, como matrimonios, como esposos, tenemos que ser uno, y tenemos que ser uno también alineados a Jesucristo nuestro Señor, para que el día de mañana, si alguno de los dos partimos, sabemos para quién son las cosas, y no para que venga un extraño y venga a disfrutar lo que la cabeza realizó y hizo. Pero todo fue a causa de la avaricia y de la codicia. ¿Sí? ¿Quién nos va a disfrutar? Por eso es fundamental disfrutar la bendición de nuestro Señor. ¿Para qué acumula riquezas aquí en la tierra? La riqueza la debemos acumular ahí en el cielo, donde dice su palabra que el orín y la polilla no corrompen. Y eso va a ser a través de las obras que hagamos, de estarles hablando, de estarles predicando, de estarles dando una ofrenda, de estarles dando algo que sea grato delante de los ojos de nuestro Señor. En eso es en lo que nos debemos de cimentar esta vida aquí en este mundo. Que todo lo que hagamos sea grato delante de los ojos de nuestro Señor. Porque todo lo que está en este mundo, todo es temporal. Y su palabra nos enseña que somos extranjeros y advenedizos en este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. Ya llegamos, pero el día de mañana vamos a partir, porque no somos de este mundo. Y lo que hagamos hay que hacerlo ahí en el reino de los cielos, donde ahí sí tiene valor todo lo que hagamos. Si todo lo hacemos para nuestro Dios, Él también nos va a dar lo que merecemos aquí en la tierra. Y también nos va a dar su recompensa, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Aquí no se trata de afanarse. ¿Qué te ganas? Dice la palabra. ¿Qué te ganas con afanarte si no te puedes añadir ni 5 centímetros a tu estatura? Si ya tienes el límite, tu estatura es esta, tu estatura. Si ya tienes tu color, ese es tu color. Nuestro Señor no se equivocó en nada. Ella te hizo tal y como tú eres. Y tú eres la única persona aquí en este mundo. No hay dos como tú. No hay dos como yo. No hay dos como tú. Dios nos hizo únicos. Así como Él es unigénito también. Hay que darle gracias a Dios que estamos aquí con vida. Hay que darle gracias a Dios que podemos ver, que podemos caminar. Y a veces estamos peleados con nuestro Señor, hasta por el físico que nos dio. A las morenas quieren ser güeras,
Las buenas quieren ser morenas y ese es un gran problema. Porque no estamos, ahora sí que satisfechos con la obra perfecta de nuestro Señor en la vida de cada uno de nosotros. Así nos hizo. Él se equivocó. Él no se equivocó en nada. Pero nosotros cuando no entendemos y comprendemos, siempre tratamos de hacer lo que nuestra naturaleza humana quiere y desea. Nos hizo así, así somos. Hay que ser agradecidos y hay que, gracias Señor, porque no hay otro como yo. Gracias Señor, porque no hay otro como tú. Tú eres la única persona. Y es un privilegio que nuestro Señor nos haya hecho únicos entre millones y millones de millones que hay aquí en esta tierra. Es un privilegio de nuestro Señor para que veamos la creatividad y el poder de nuestro Señor. Nuestro Señor es un Dios de creatividad. Así nos creó. A cada quien nos hizo con habilidades, ¿sí? Con dones, con virtudes, no con defectos. Los defectos del ser humano los toma aquí en el mundo, ¿sí? Porque nuestro Señor lo que hace, lo hace bueno, agradable y perfecto. ¿Quién se quedará con lo que has acumulado? Esa es la pregunta. Pues el que viene, ¿verdad? Por eso tenemos que ser buenos administradores, tenemos que pedirle dirección a nuestro Señor. Y no si tienes algo que está bendiciendo, pues ahora voy a hacer algo más grande porque te vas a parecer a esta persona, o la vas a invitar a esta persona. ¿Y qué es lo que te va a decir nuestro Señor? Necio, ¿no sabes que mañana ya te vas a ir? Mejor ponte a cuentas, mejor pídele perdón y reconoce que las cosas que estás haciendo las estás haciendo mal. Y tenemos un Dios de justicia, un Dios que ama y que perdona al que abre su corazón. Simple y sencillamente tenemos que ser buenos administradores, porque dice su palabra que al que le es poco, al que le es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. Si tú le muestras la fidelidad en lo que te está dando, el día de mañana te va a poner en cosas mayores. Si tú no le eres fiel en lo poco que hoy en día te ha puesto en tus manos, imagínate el día de mañana. Y eso es lo que tiene que aprender uno como sus hijos, como iglesia. No confiar a lo que nuestros ojos ven. Tenemos anhelos, sí. Tenemos ilusión, sí. Pero primero es Él. Y en el momento y en el tiempo perfecto de Él nos va a poner lo que va a hacer. Porque dice su palabra que Él es el que produce el querer como el hacer. Y cuando Él te pone esa necesidad en tu vida para hacerlo, es porque es Él que está trabajando en tu persona. Ya no es tu carne, es Dios en tu vida. Cuando te está diciendo es el tiempo, es el momento, ok. Entonces tienes que empezar a orar y a trabajar, a esforzarte y a ser valiente para lograr lo que Dios te ha revelado y te ha enseñado. Dice el 21, así le sucederá al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿Cómo ve el mundo acumulando riquezas? ¿Y cuál es su final? Jóvenes que se meten a la droga, vendiendo y hacen dinero, tienen un carro, ¿y de qué les sirve? O sea, al final de cuentas ni la vida tienen, ni los bienes se los llevan. Nada se lleva, nada se va a llevar. Por eso hay que estar conforme con lo que nuestro Señor está haciendo en nuestras vidas. Claro, siempre pidiéndole dirección a Él. ¿Sí? Y siempre esforzándonos, porque si nos esforzamos, también estamos mostrando que estamos preparados para cosas mayores. No también la Señora esperándonos. Vamos a la obra. Ok, vamos a hacer esto. ¿Sí? Hay que implementar una fuente de bendición.
pero no nuestras fuerzas, en el poder de nuestro Dios. Porque Él es el que va a convencer a las personas, a las jóvenes, adolescentes, niñas y ancianas, a que vayan y bendigan el fruto de nuestro trabajo. Y no importa dónde lo tengas, si lo tienes en el cerro hasta allá, nuestro Señor va a enviar la bendición. Nosotros no debemos de ver, aquí está, es un lugar estratégico, no. Para nuestro Señor en cualquier lugar puede bendecir tu negocio. Esa es la fe. Pero donde tú dices, no, pues aquí es un lugar céntrico, y ahí están, dame tu cabeza. Si yo le soy fiel a Dios, sus bendiciones me van a alcanzar. Yo no las voy a seguir, ellas me van a alcanzar donde quiera que yo ande. Eso es lo que me enseña su palabra. ¿Sí? Y en eso es en lo que debemos de confiar, para que el día de mañana ese plan y ese propósito de nuestro Señor se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Vayamos a Segunda de Reyes, al servidor de Eliseo. Algo trágico, porque capítulo 5, versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 19. Y aquí es cuando Naamán el sirio va a visitar a Eliseo, el profeta de Israel. ¿Por qué? Porque tenía lepra. Y sabían que hay profeta en Israel que está respaldado por nuestro Señor. Y así como nuestro Señor respaldó a esos grandes hombres, quiere respaldarte en tus decisiones, pero que estemos alineados en un mismo espíritu y en una misma verdad. ¿Ya lo tienen? Esto fue lo que le dijo Eliseo. Dice, ¿puedes irte en paz? Respondió Eliseo. ¿A quién? A Naamán. Dice, Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia. El 20. Cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio, Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Fíjate hasta dónde llegan las palabras cuando la mente del ser humano se empieza a corromper. Está hablando tan cierto como el Señor vive, ¿no? Sí, pero era su carne, era su avaricia, no era la voluntad de Dios, porque si fuera la voluntad de Dios, lo hubiera aceptado Eliseo, y no era la voluntad de Dios, por eso Eliseo no aceptó nada. Pero en el siervo sí le entró la avaricia y la codicia, ¿y qué hizo? Fue tras Naamán. Y esto es lo que nos enseña y nos lo relata la palabra de nuestro Señor. Dice, cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. 21. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste le vio, corrió tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. 22. Respondiendo al saludo, Giezi dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. El 23 dice, por favor llévate 6,000, respondió Naamán e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. 25. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó del carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti
y a tus descendientes para siempre. ¿Sí? Naamán fue con un propósito a visitar a Eliseo para ser sanado. No solamente le llevaba de 3,000 y 6,000 monedas, no, le llevaba más. ¿Sí? Y por la avaricia que entró en Giezi, no solamente él fue de la lepra, sino toda su descendencia y para siempre. O sea, una decisión equivocada de la cabeza va a arrastrar a los que vienen detrás de él. Es fundamental que nosotros hagamos las cosas bien, porque esto nos lo enseña a la luz de la palabra. Dice, no bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve, por causa de la lepra. Por eso es fundamental. ¿De qué te sirve estar ahí deseando? No tiene sentido. Mejor pídele dirección a nuestro Señor, y cuando tenga que Dios ponga en tus manos, entonces sí decide qué es lo que vas a hacer. Y no te estés atormentando, no te estés inquietando, porque así trabaja Satanás. Empieza a meterte dados y ¿qué vas a hacer? Hay mucha gente que trabaja en empresas y ya están pensando qué es lo que van a hacer a medio año o a fin de año. Eso no sirve. Primero tenlo en las manos, y cuando lo tengas en las manos decide qué es lo que vas a hacer. Que sea para bien de tu casa, que sea para bien de tu familia o para bien de una fuente de empleo. Y Dios te va a respaldar, porque a Dios le gusta lo bueno. Pero donde tu mente ya se ha corrompido y quieres poner unas cosas para que el día de mañana te bendiga y irte al mundo o hacer tus cosas que no son gratas, o simple y sencillamente no te las va a conceder. Porque eso es lo que nos enseña en Santiago. Pedís y pedís mal para tus deseos. ¿Sí? Hay que pedirle a Dios, sí, porque al que pide se le da, pero dentro de un orden, dentro de un plan y dentro de un propósito. Y es fundamental que nosotros tomemos la decisión correcta, porque si no vamos a arrastrar a los nuestros a nuestras malas decisiones. Y la maldición va a llegar de la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Es fundamental que nosotros como cabeza guiemos a nuestros hijos al camino de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre va a ser honrándolo, glorificándolo y exaltándolo. No es de tiempo en tiempo, no. Cada día que Él nos presta de vida. Y hoy en día en la iglesia hay multitudes que tienen avaricia. ¿Por qué? Porque quieren tener ellos nada más. No quieren que su hermano, su prójimo tenga. Están peleados con nuestro Señor. Pues nuestro Señor es el dueño del oro y de la plata. Y si tiene mi prójimo y si tiene mi hermano, es porque algo está haciendo mejor que yo. ¿Por qué mejor no pedirle el derecho? Hermano, ¿por qué le está yendo muy bien a usted? O porque usted yo lo que está prosperando. Nosotros tenemos que ser sabios y no guardar eso en nuestro corazón, que nos va a perjudicar y nos va a dañar nuestras vidas. Giezi miró todos le dieran monedas de plata, no era cualquier moneda, valía. Pero nuestro Señor es el dueño de todo. Y si nosotros le pedimos a nuestro Dios, no solamente es el dueño del oro, es de la plata, es el dueño de los terrenos, es el dueño de los carros, es el dueño de las casas, Él es el dueño de todo. Y Él no está peleado con que tú tengas posesiones, bienes. Él está peleado con que para ti sea la avaricia lo primero en tu vida. Por eso en Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos los males. ¿Sí? Hay gente que está siempre queriendo hacer más y más y más, y sin darse cuenta se está estresando, se va desgastando, se está preocupando, y el día de mañana va a estar enfermo, que se le va a ir el sueño, se le va a ir de alimentarse, de comer. Qué glorioso es llegar a la casa, llegas y tocas a dormir. La paz de Dios.
Eso es lo que necesitamos nosotros. Con su paz podemos examinar nuestra vida, podemos tomar decisiones que sean gratas delante de sus ojos. Una persona que esté estresada nunca va a tomar decisiones buenas, porque siempre está, qué es lo que está haciendo y cómo, y todavía no termina de hacer una cosa cuando ya quiere hacer otra. No. Si vas a hacer una cosa, termínala. Y todo es de tiempo en tiempo. Cuando la hayas terminado, descansa. Y el día de mañana que Dios te ponga más. Entonces, si decide, dialógalo con tu esposa. Ya esto, pues eso. No todo es una cosa por otra, no. Es de tiempo en tiempo. Porque la palabra nos lo enseña, que hay tiempos de sembrar, hay tiempos de cosechar. Cuando cosecho una semilla, no lo nace. Tengo que esperar meses, tengo que esperar años según la semilla que yo haya plantado. Y esa es la que tengo que estar regando para que el día de mañana me produzca. No voy a plantar una semilla y la voy a descuidar y voy a plantar otra semilla. Todo es de tiempo en tiempo. Y es el orden que Dios nos enseña a través de su palabra. Vayamos a Hechos capítulo 8. Y aquí nos relata un testimonio, no es historia, es un testimonio real, es un testimonio verídico de lo que esta persona quería. Y en el capítulo 8, versículo 9 dice: Simón el hechicero, habla de un grupo, ¿sí?, de esos de los que le ponen huevos y un puño de hierbas para curarlos de brujería, de hechicería, de santería. Hechos capítulo 8, versículo 17. ¿Ya lo tengo? Y dice la palabra de nuestro Señor así. Dice: entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón era el brujo, el hechicero, y a los samaritanos les fue a predicar Felipe. Y cuando Felipe les fue a predicar, Dios, que es el que convence de pecado y de maldad, se estaban volviendo en pos de Jesucristo. Antes de que Felipe les fuera a predicar y anunciar las buenas del reino de los cielos, este tal Simón los tenía todos atalantados, todos embrujados. Decía: este es el verdadero y el poder de Dios. Pero cuando Felipe fue a hablarles y a predicarles, muchos se fueron convirtiendo a Jesucristo nuestro Señor. Pero hay niveles de unción, hay niveles de crecimiento, ¿sí? Porque hay unas personas que no ven, y hablo de lo espiritual, y hay otras personas que tienen la capacidad más alta. ¿Por qué? Porque hay rangos, hay niveles, ¿sí? Y veamos que Felipe, que también bautizó a Simón, no lo detectó. Pero vino Pedro y vino Juan por la noticia que les había dado Felipe. Entonces él regresó allá a Samaria, a los samaritanos, les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo y vio también el milagro, los prodigios, este hechicero Simón, y dijo: hey, ¿sabes qué? Te doy dinero, yo también, dame ese poder. ¿Sí? ¿Para qué lo quería? ¿Sí? Si ya se había arrepentido, ya también había sido parte de los que seguían el Evangelio de Jesucristo. Pero veamos, y así hay multitudes dentro de la iglesia. Dice el 19: y les pidió: denme también a mí de ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. 20. Esto fue lo que dijo Pedro: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. El 23.
no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser intachables para que nuestro Señor nos reciba. Para que seamos gratos, para que cuando lo oremos, nuestras oraciones suban como ofrenda de olor fragante delante del trono de nuestro Señor. Una persona íntegra es una persona sin mancha y sin arruga. Una persona que siempre se ha mantenido fiel. No de tiempo en tiempo, no. Cada día que nos presta de vida, tenemos que honrarlo, amarlo, glorificarlo, exaltarlo, aprender de Él. Porque de Él es el que tenemos que aprender, no del ser humano. Dice el 22, por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone al haber tenido esa mala intención. Lo malo no proviene de Dios, lo malo proviene del maligno. Y él quería que le comprara el Espíritu Santo para seguir obteniendo ganancias deshonestas. Y vemos a Pablo también en el capítulo 19 de Hechos, cuando también les predicaba y les enseñaba que la diosa Artemisa no era Dios, era una imagen, era un ídolo. Y por esa causa siempre fue perseguido también Pablo. Pero a eso hemos sido llamados, a desnudar las mentiras de Satanás. El engaño de Satanás en el cual multitudes que están en la iglesia han sido arrastrados porque no tienen una relación, una comunión con nuestro Señor. Dice el 23, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Una persona que no tiene a Jesús siempre está triste, siempre está de mal humor, no hay gozo, no hay alegría, está muy seca. Porque cuando el gozo de nuestro Señor llega, es para glorificarlo aquí en su casa, es para exaltarlo, para gritar de júbilo que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por Él estamos aquí, y tenemos un plan y un propósito que cumplir en sus manos. Aquí fue el Simón el hechicero que quería comprar al Espíritu Santo. Y hay muchos que vienen a la iglesia y que vienen a dar su diezmo, creyendo que con el diezmo Dios los va a sanar. No, mi amado, deja el pecado, deja el engaño, deja la mentira, ¿sí? Porque a Dios no vas a comprar. Le va a decir lo mismo que Pedro le dijo al hechicero: que tu dinero perezca contigo, arrepiéntete. A ver si Dios te da la oportunidad de que te arrepientas y te vuelvas en pos de Él. Aquí no se trata de sacrificios, aquí se trata de obedecer la palabra de nuestro Señor. Por eso es fundamental no desear, no se gana nada con desear. Mejor que Dios haga lo que tenga que hacer. Él tiene el tiempo y el momento perfecto, en lo cual va a ser en la vida de cada uno de su iglesia. Porque es su palabra que no es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Y esto nos da una lección de cómo debemos de vivir nosotros. Queremos hacer las cosas como ustedes. No, Dios nos da habilidades, capacidades, y ninguna habilidad y ninguna capacidad es igual la mía con Él y la tuya. Todos son personales. Podemos imitarlo, pero no vamos a llegar a lo mismo. Vas a rebasarlo, pero no vas a hacer lo mismo. Porque así es nuestro Dios. También nosotros no somos todólogos, no todo lo podemos hacer. Así nos formó y así nos dio la vida aquí, para que dependiéramos los unos de los otros. Yo necesito de ir al amigo aquel a comprarle, y él necesita ir a mi trabajo, bendecirme, y así es en este mundo. ¿Te imaginas que todo lo pudiéramos hacer? Pues cada quien se quedaría en su lugar.
Pero no, Dios nos da capacidades y cualidades. Y esas cualidades y esas capacidades tenemos que ponerlas en práctica para que se vayan perfeccionando y de mañana, ¿saben qué hacen? Buenos trabajos, buenos arreglos. ¿Cómo se va a perfeccionar? A través de estar practicándolo. Vayamos allí enseguida, Hechos capítulo 16, versículo 16. Ahora que es Pablo y Silas. En el 12 fue Juan y fue Pedro. Y dice la palabra de nuestro Señor: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. ¿Sí? Anteriormente, todavía hoy en día hay lugares donde se venden a las personas. Esto no es nuevo, esto ya viene de siglos atrás, siglos y siglos. Esta joven de la cual están hablando, la habían comprado. Y esta joven tenía un espíritu de adivinación. Y con estar adivinando lo que pasaba, lo que iba a pasar en tal o cual persona, tal familia, ganaba dinero su amo. Lo estaba enriqueciendo. Pero todo a su momento, todo se termina. Cuando llega Jesús, no queda nada. De lo malo no queda nada. De lo bueno siempre va a permanecer y siempre va a crecer. Dice el 17: nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Pablo y Silas eran predicadores de nuestro Señor, eran siervos de nuestro Señor y tenían un plan y un propósito que cumplir: predicar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué le estaban predicando? ¿El evangelio del arrepentimiento? No, porque el evangelio del arrepentimiento le correspondió a Juan el Bautista. Ahora ellos estaban predicándoles a Jesús, el que resucitó de entre los muertos, al que vino a darnos vida y vida en abundancia, en el cual tenemos salvación y vida eterna. Esa mujer que tenía un espíritu de adivinación le estaba hablando. Cuando ellos iban caminando, esta mujer, ¿saben qué? Estos tienen a Jesús y están hablando y están predicando, porque también Satanás sabe. Así como cuando nuestro Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo le dijo a Moisés: tira la vara, y que la vara se convirtió en una serpiente. También los hechiceros hicieron una serpiente. Pero lo formidable fue que la vara de Aarón se comió la del hechicero y del brujo. Lo de Satanás nunca va a permanecer. Lo de Jesucristo siempre se va a establecer, porque Él es la roca inconmovible. ¿Sí? Nadie la puede quitar, nadie la puede mover. Dice: hay de aquel que caiga la roca en él, lo va a desmenuzar, lo va a hacer polvo. Y hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra tal y como Él nos lo enseña. Dice el 18: así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Hay poder en el evangelio del reino. ¿Sí? Por esto es lo que decía Pablo a los Corintios: si tú tienes una relación, una comunión, tú tienes poder. Si tú no tienes una relación, una comunión, tienes una religión. Porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando Él dio la orden, ese espíritu salió de esa forma. ¿Y qué es lo que aconteció? Pues lo que viene abajo. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas
y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. ¿Qué tenían esos hombres, esos amos? Eran unos hombres avariciosos, codiciosos. Ellos, su Dios era el dinero y el dinero. Cuando Jesús llegó a la vida de esta joven, la libertó. Y esa es la señal evidente que tiene que haber en cada uno de los que estamos aquí en la iglesia. Porque cuando Jesús llega a la vida de la persona, nada es igual. Y veamos aquí la palabra. Esta joven era esclava por un espíritu de adivinación. Pero cuando Pablo tomó la palabra y la declaró, que saliera ese espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, dice que rápido salió. Y esta mujer se le acabó el encanto de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando la luz llega, las tinieblas tienen que huir. Y cuando llegó la luz de Jesús a la joven, se les acabó el encanto a los amos. Ya no les pareció nada. Y si vemos el versículo que sigue, dice la palabra de nuestro Señor: cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. 20. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. 21. Enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. ¿Sí? Porque estos tenían religión, tradición y costumbre. Era una religión la que tenían ellos. Y dentro de la religión se han filtrado el mismo demonio. A través de los mismos ídolos, a través de las mismas imágenes, está ahí Satanás, pasmado. Cuando tú lo estás adorando, cuando tú te estás persinando, cuando tú te estás hincando delante de un mono que no tiene poder. Pero Satanás se está moviendo dentro de él. Y cuando nosotros podemos ver lo sobrenatural, podemos ver que Satanás se mueve de esa manera. Dices, ¿tú es un mono? Sí, para nosotros es un mono. Pero ese mono que no tiene vida, que no tiene poder, que no tiene nada, sí está gobernando al mundo entero. Porque se arrodillan, caminan, hacen caminadas, hacen peregrinaciones, se arrodillan raspándose, cuando nuestro Señor nos enseña que no es a través del sacrificio, es a través de la obediencia. Ellos creen que con el sacrificio que hacen, ya cumplieron. No, mis amados, nuestro Señor nos pide y nos demanda que lo obedezcamos. Nuestra mejor adoración a nuestro Señor es nuestra obediencia. Así de que tenemos que tomar nosotros decisiones para que nuestro Señor empiece a orar y trabajar. Y está trágico aquí el 21, dice, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Está hablando de la iglesia de Roma. Fíjese cuántos siglos y siglos han pasado y la iglesia católica viene siendo la misma, mi amado. Se les prohíbe, dice. No permiten que la verdad llegue a la iglesia. Por eso los tienen todos atarantados, o todos los tienen paralizados, por eso están todos enfermos, por eso están sobreviviendo. Porque así es Satanás. Los infunde y ahora sí que los toma en temor. Y el temor no te deja tomar decisiones. Una persona temerosa no puede tomar decisiones. Un niño no puede tomar decisiones. Una persona que es libre, de tiempo en tiempo va a ir tomando decisiones que sean gratas delante de los ojos de nuestro Señor. Y nuestro Señor nos va a ir respaldando, nos va a ir capacitando y Él va a cumplir la obra en cada uno de nosotros. Si nosotros no nos dejamos que Satanás nos tome como títeres o como marionetas.
Porque hay muchos que están aquí y se han corrompido a través de la avaricia y de la codicia. ¿Sí? Hay muchos pastores hoy en día en el mundo entero que son multimillonarios a costilla de los que están dormidos entre los muertos. Si vemos a la luz de la palabra, Jesucristo siempre dio. Siempre les dio. Él no recibió. Cuando un joven traía 2 peces y un pan que lo puso en las manos de Jesús para que lo multiplicara y lo fructificara y comiera toda la multitud que estaba escuchando a Jesucristo. En una ocasión fueron 4,000, en unas 5,000, sin contar los niños. En las manos de Jesús todo se va a multiplicar. Si nosotros no depositamos lo que hay en nuestro corazón para nuestro Dios, todo lo vas a hacer de tus fuerzas. Porque Él es el que está probando nuestro corazón. Y vamos a terminar en Primera de Pedro. Y esto es lo que le dice Pedro a los dispersados, porque ya la iglesia nada de un lugar para otro. Y esto es lo que dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia. Eso es lo que debemos de abandonar nosotros. Eso es lo que debemos de renunciar nosotros como iglesia de Cristo. Y nos lo enumera de 1 al 2, 3 y 4. Lo primero es toda maldad. Porque ¿quién es el malo? Es el maligno. Y el maligno es el mismo demonio y el diablo. ¿Sí? Y lo que sigue, todo engaño. ¿Quién es el mentiroso? Satanás mismo. Y hoy en día se ha infiltrado dentro de la iglesia, engañando a multitudes por la avaricia y la codicia, que quieren hacerse ricos sin trabajar, cuando la palabra nos enseña que el que no trabaje, que no coma. Hay muchos que son multimillonarios y millonarios simple y sencillamente por estar hablando y predicando la palabra de nuestro Señor. Porque también se agarran a sus tontitos, También en la iglesia están dormidos. Cuando es para la obra de nuestro Señor que va creciendo y se va desarrollando, eso es bueno. Pero donde veas que la obra de nuestro Señor no va creciendo y la barriga del que está hablando se va expandiendo, pues ahí es donde tienes que tener cuidado. Que todo lo que les depositas es para su ego, su yo. Y todo lo que nuestro Señor deposita en nuestras manos es para que sea Él el primero en todo, no para que yo sea el primero en todo. Dice, todo engaño, hipocresía. La hipocresía viene y es común hoy en día en la iglesia. Porque hay mucha gente hipócrita. Millones y multitudes de gentes hipócritas. ¿Por qué? Porque levantan sus manos. Unos porque no la levantan. Y otros porque la levantan y gloria a Dios, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Pero nada más aparentan. Porque no tienen a Jesús. Eso significa hipocresía. Aparentar lo que no tienen. Nosotros damos lo que tenemos y expresamos lo que somos, no solamente aquí, donde quiera que estamos. Y esa es la convicción y la seguridad que debe de haber hoy en día en la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Después de la hipocresía viene envidias, las envidias y toda calumnia. Empiezan a estar calumniando, empiezan a estar hablando. Si está hablándoles uno la verdad, ustedes están oponiendo a nuestro Señor Jesucristo. No es a mi persona, es a nuestro Padre Celestial. Si a ti no te agrada la palabra, o si no te gusta la verdad, conmigo no es el problema. Con nuestro Señor es el problema y con Él lo tienes que solucionar. Pero si te agrada la verdad y te encanta la disciplina, tú vas a reconocer y vas a entender
que lo que Dios nos está hablando y enseñando es para bien de nuestra vivir. Nuestro Señor nunca nos va a dar cosas que nos van a perjudicar, que nos van a enfermar, que nos van a destruir. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Si nosotros recibimos la corrección, va a venir un crecimiento a nuestras vidas. Si nosotros no nos despojamos de todo lo malo, nosotros tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Y esto es lo que dice en el versículo 2. Deseen, o sea, tiene que haber ese deseo, un deseo insaciable, un deseo incontrolable en cada uno de los que decimos ser hijos de Dios. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Así como este bebé desea la leche, así tenemos que desear nosotros la palabra de Dios. Y por eso Jesús les hablaba en el Mateo 5, bienaventurado el hambriento y sediento de justicia, porque será saciado. El único que va a saciar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser se llama Jesús, porque Él es el Maestro y el Maestro está preparado para capacitar a discípulos, a los que toman su cruz y lo siguen, no para todos. Tiene que haber un hambre insaciable, un hambre incontrolable por alimentarnos de su verdad, por vivir en santidad, para que ella haga la obra que tiene en nuestras vidas. Perdón. Dice el 3, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, cuando tú pruebas la palabra es medicina a tus huesos. La palabra es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Si nosotros nos alimentamos de su palabra, si nosotros vivimos en su palabra, Dios es el que nos va a ayudar en el crecimiento. Nuestro Señor es el que nos va a ir dando la madurez espiritual para ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Y no hay otra, aquí no hay otra forma de cómo agradar a nuestro Señor, es a través de su palabra. ¿Cómo puede el joven llevar una vida, vivir una vida íntegra? ¿Cómo? No hay tantas formas. Así decía el salmista, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a su palabra? ¿Quiere vivir una vida plena? Una vida íntegra, grata delante de nuestro Señor. Vive la palabra, practica la palabra, habla la palabra. Las personas que le lastiman son las personas que no viven en la verdad. Pero Dios nos hizo libres. Dice su palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que le estamos dando el sazón a este mundo. Nosotros somos la luz de este mundo. Este mundo está en tinieblas y resplandece Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así debemos de vivir nosotros, que siempre Él sea exaltado, glorificado sobre todas las cosas. Así que, mis amados, nuestro Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Quién ha visto milagros de nuestro Señor? Milagros que te sanan, milagros que te libertó, milagros que te dio la salvación, milagros que te va cambiando, renovando y renovando. A nuestro Señor cada vez hace milagros en tu vida. Si nosotros fuéramos sensibles a la palabra, cada día que Dios nos permite ver una oración, es un milagro que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida y en los que todavía no despertamos. Ya los que no despiertan, ahí se les acabó su final. Hasta ahí llegaron. Pero mientras Dios nos dé vida, hay que ser agradecidos.
Si estamos aquí es porque Él nos da la fuerza y la fortaleza para venir a alabarlo, para venir a exaltarlo y para ser un servidor sobre todas las cosas. No servirnos de lo que estamos hablando, no, servirle a Él. Porque hay dos tipos de personas: el asalariado y el que trabaja jornal. El asalariado huye cuando ve el peligro de las ovejas, y el que trabaja jornada siempre va a velar por las ovejas. Así que, ¿de cuáles eres? ¿De los asalariados, que nada más hablas y te vas con la bolsa llena? ¿O que estás trabajando para enseñar a las ovejas a que caminen en el temor de nuestro Señor Jesucristo? ¿De los avariciosos, codiciosos, o de los que hacen la voluntad sin recibir nada? Porque nuestro Señor no recibió nada, el ser humano no recibió nada, el ser humano recibió latigazos, el ser humano recibió lo que nunca debió de haber recibido. Y todo fue por la iglesia y por todo el mundo entero. Gracias a Dios que aquí estamos en una nación donde no ha pasado esas cosas. Pero hay lugares donde sí están aconteciendo cosas que a los cristianos los apresan, los golpean o los matan. Gloria a Dios que estamos en una nación que somos libres. Y hay que orarle a nuestro Señor para que siga obrando y trabajando en la iglesia de Jesucristo, que la siga perfeccionando, que no entre la avaricia a tu corazón, porque esa es la enfermedad más trágica que va a venir a tu vida. Raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia y la codicia. Hoy en día multitudes se han corrompido, de los que están aquí al frente predicando, que te dicen: ¿quieres sanidad o quieres que vaya a orar? Ok, da una ofrenda. No, esa es su palabra, que lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia. Dios nos lo regaló, no para venderlo, ¿sí? Porque si Pedro lo hubiera vendido, también Dios lo hubiera destituido. Le compraban el don del Espíritu Santo. No se vende con dinero, se recibe de gracia de todos aquellos que se humillan y reconocen que Jesucristo es el Señor. Y cuando tú reconoces que Jesucristo es el Señor, llega la imposición de manos y viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Porque eso es lo que nos identifica con el mundo. Porque el mundo no tiene lo que nosotros tenemos. El mundo no ve lo que nosotros vemos. Y nosotros debemos de ver todo, tanto lo natural y lo sobrenatural. El mundo vive naturalmente. Nosotros como iglesia debemos de vivir sobrenaturalmente. Y en esa dimensión nuestro Señor nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque Él nos hizo más que vencedores. No que nosotros venciéramos, no. Él lo venció en la cruz del Calvario y Él lo puso debajo de nuestros pies. Y si lo puso debajo de nuestros pies es para que nosotros, a través de esa relación y esa comunión, siempre esté debajo de nuestros pies. Nos puso por cabeza y no por cola, para poder ver. Gracias le damos a nuestro Señor por esta palabra. Te pedimos que vayas delante de nosotros, Padre, guiándonos, dirigiéndonos, cubriéndonos de toda acechanza de Satanás. Padre, manda un enviado angelical que nos guíe, nos dirija, nos proteja, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.